Entonces, bueno, agradecer por la oportunidad de poder dar ese tema tan apasionante como es la bioestadística. Y en esta oportunidad quise hacer un resumen, una síntesis. Mm, Bien, comenzamos entonces. Bueno, unos minutos de retraso hemos tenido, pero vamos a comenzar inmediatamente. Bueno, yo soy la doctora Jimena Rojas. Actualmente estoy trabajando como médico epidemiólogo del Hospital Cosmil. Eh, He sido docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina. He podido participar en muchas investigaciones, principalmente ensayos clínicos, para poder buscar nuevos métodos de diagnóstico, tratamiento en enfermedades desatendidas. También soy miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina. Tengo varias publicaciones y bueno, me apasiona enseñar y también la investigación. Considero que los que están en estas salas son unos apasionados, que les gusta la investigación, la estadística y principalmente aprender, ¿no? Espero que la sesión sea de su provecho y estamos aquí también para poder colaborar y agradecer también a la facultad por toda la enseñanza que hemos podido recibir. Bueno, dicho esto, entonces sigamos con la estadística aplicada en el enfoque de la investigación, principalmente dentro de las áreas de la salud, para medicina, nutrición y fisioterapia. En esta breve sesión lo que vamos a poder socializar es darles la importancia de la estadística o bioestadística, la definición de esta, los tipos de bioestadística que existen, la aplicación de la estadística en los diferentes ámbitos, definir qué es una variable, los tipos de variables que hay, la relación que existe entre las variables, poder definir qué es una población, la muestra, el tipo de muestreo que hay, describir también las medidas de tendencia central cuando tenemos una base de datos, cómo hacer estas mediciones de la media, mediana, moda. También mencionar las medidas de dispersión, ahí hay un error. Las medidas de dispersión, como son rango, varianza, la desviación estándar y algunos ejemplos que vamos a ir mencionando. Muy bien, ya de por sí la bioestadística es un campo muy amplio. Hay hasta un módulo, un diplomado, una maestría en bioestadística. Y esto es para largo, ¿no? 6 meses, un año para poderlo entender. Así que darlo en una sesión es todo un reto. De todas maneras, vamos a dejarles como ejemplos prácticos, unos tips para que puedan ir viendo de que la bioestadística se puede abordar desde diferentes ángulos y hacerlo práctico. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros la bioestadística? Como futuros médicos, futuros profesionales de salud, es importante que dentro de nuestro diagnóstico y tratamiento tengamos que buscar evidencias tanto en los datos de los pacientes que han sido diagnosticados, tratados y a través de los datos que se generan en los hospitales, en los artículos científicos que se publican, nosotros podemos mejorar nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. En la epidemiología y salud pública, porque nos va a permitir hacer diferentes análisis de los datos que se presentan, ya sea en una frecuencia alta, originándose un brote, una epidemia o una pandemia, ¿no? La bioestadística permite hacer esos análisis de estos datos. En la investigación biomédica, porque es importante que se puedan generar nueva evidencia a través de los datos que existen. También en la gestión hospitalaria, porque permite determinar el porcentaje de personas, el porcentaje de uso del hospital, del índice de camas ocupadas que hay, los indicadores de salud en los centros de salud hospitalarios, ¿no? Y así tomar decisiones. Control de calidad de los laboratorios, determinar cuántas muestras son correctamente interpretadas, hacer control de calidad en las muestras y a través de esto poder tener un panorama más amplio de las acciones que se tienen que tomar. En conclusión, la bioestadística es una herramienta fundamental en la toma de decisiones del personal de salud en todo campo. De forma general, vamos a definir como la bioestadística es la aplicación de los principios y métodos estadísticos
para recolectar, tabular, analizar e interpretar los datos relacionados con la salud y la biología. La estadística en general es el procesamiento de los datos. Cuando lo aplicamos al campo de la salud, al campo de las ciencias de la salud, de la biología en general, lo llamamos bioestadística, ya más enfocada a esta área. Las fases del estudio estadístico, cuando nosotros hacemos una investigación, hacemos la recolección de datos de un tema de interés, porque hay un problema que queremos resolver, tenemos una base de datos. Esa base de datos debe ser debidamente organizada, debe haber una limpieza de los datos, debe haber un análisis posterior de los datos, la presentación de los datos y la obtención de la conclusión. Entonces, esos datos deben ser adecuadamente procesados, analizados y poder sacar una conclusión a través de estos. Y eso es a lo que se llama la estadística. Haciendo una clasificación grande de la estadística se divide en tres grandes grupos: la estadística descriptiva, la estadística inferencial y la estadística aplicada. La estadística descriptiva, como su nombre dice, es aquella que se ocupa principalmente de la descripción y de la presentación de los datos, ya sea usando tablas o gráficos. Describe los datos que tenemos, ya sea en esos datos podemos presentarlos en gráficos como vemos en la imagen, una torta, o puede ser a través de un histograma, a través de una barra. Aquí vemos que también se puede presentar tablas de frecuencia, tablas de contingencia, que nos permite ver la distribución. Nuestros datos de repente son datos que demuestran una mayor prevalencia en el sexo femenino, demuestran una mayor prevalencia en algún grupo etario. Eso permite valorar la prevalencia de una enfermedad. Los gráficos estadísticos, histogramas, gráfica de barras, línea de desarrollo o líneas de dispersión. En estas también vamos a ver las medidas de tendencia central, como son la media, la mediana y la moda. Las medidas de dispersión, como la desviación estándar, el rango, la varianza, el error estándar, coeficiente de variación. Y las medidas de posición, como los cuartiles, los deciles o los percentiles. Los datos se pueden presentar ya sea en gráficos o en tablas. Como ya lo he mencionado, no ser siempre redundantes en eso, escoger cuál de ellos es el más representativo. En cambio, la estadística inferencial incluye métodos y técnicas que obtienen conclusiones generales a partir de una población o a partir de una muestra. En esta vamos a tener una muestra de la población, vamos a tener nuestros resultados y a través de la estadística inferencial vamos a poder sacar conclusiones para toda la población en general. Pero deben de existir diferentes métodos y técnicas que nos aseguren que la inferencia o que la conclusión que estamos definiendo se realice de forma correcta. Y por último, la estadística aplicada, que se orienta a la combinación tanto de la estadística descriptiva como la inferencial, que persigue ordenar la información obtenida y formular en conclusiones a partir de una muestra. Se puede aplicar en todos los campos. Esto ya es la estadística que va aplicada a un campo determinado, ya sea a nivel de laboratorio, a nivel hospitalario, a nivel de investigación, y que permite también utilizar ambas estadísticas y sacar conclusiones de forma más generalizada. Bien, en todo lo que es el análisis de los datos, vamos a ver el término variable. La variable se va a definir como una característica o cualidad que se desea investigar y que puede tomar diferentes valores. Esta generalmente se aplica al sujeto de estudio. Esta variable, como dice, tiene diferentes valores, cambia a través del tiempo y espacio.
Por ejemplo, una variable es la estatura de los alumnos de un colegio, el nivel de estrés de los trabajadores de una empresa, el nivel de ingresos, el nivel de autoestima, el número de hijos, el número de vacunas, la temperatura corporal, el volumen de orina que puede ser excretada en 24 horas. Estas variables varían. Por ejemplo, a nivel de ingresos, podemos ver que existen ingresos bajo, medio, alto, ¿no? Una persona o una familia puede tener ingresos al principio bajos, luego ir cambiando a medios o altos o viceversa. El número de hijos de igual manera va a ir cambiando de uno, dos, tres, debido a las defunciones también esos pueden ir disminuyendo. Entonces, a eso se llama. Es una característica dentro del sujeto de estudio que puede ir cambiando a través del tiempo. Dependiendo de la relación que existen, las variables se pueden dividir en dos tipos, una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es aquella que determina el valor de la variable dependiente. En cambio, la variable dependiente es aquella que dentro de un modelo estadístico es explicada por otras variables a las que denominamos independientes. Por ejemplo, tenemos, ¿no? El peso de una persona puede estar determinada por la ingesta calórica, cuántas veces al día consume los alimentos, cuántas raciones, si son las 3 mínimas, 5, 7, si realiza algún tipo de actividad física, cómo está su nivel de estrés, que también puede estar influenciando en la ingesta calórica y esta también puede estar afectando al peso. En este caso, el peso es la variable dependiente que va a estar influenciada por las variables independientes, como el consumo de alimentos, la actividad física, el nivel de estrés. De repente podemos ir buscando otras, de repente también podemos ir viendo si está en época de exámenes, ¿no? Que estos factores influyen en la variable. Cabe mencionar que a veces algunas variables no son definitivamente catalogadas como dependientes o independientes. Va a depender del tipo de estudio. En algún estudio una variable es independiente y en otro tipo de relación o estudio puede ser dependiente. Otra forma de clasificar las variables es por su naturaleza. Vamos a dividirlas en dos tipos, variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas, a su vez, se van a dividir en dos, discretas y continuas. Las variables cuantitativas, como dice su nombre, son aquellas que se pueden cuantificar, que se pueden medir. Las variables cualitativas, en cambio, no se pueden medir. Por ejemplo, en variables cualitativas tenemos el sexo, ¿no? O es femenino o es masculino. El grado de instrucción, o tiene instrucción o no tiene instrucción, o un grado de instrucción medio, bajo, alto, nivel primario, secundario o nivel superior, etc. Estas cualitativas pueden ser nominales, a su vez pueden ser dicotómicas o politómicas, y las ordinales o por jerarquía. Vamos a describir cada una de estas. Entonces, las variables cualitativas, las que hemos mencionado, que no se cuantifican, estas son de dos tipos, ordinales y nominales. Las ordinales, como dice su nombre, tienen un orden, una jerarquía. Es aquella que presenta valores no numéricos, pero existe un orden. Ejemplo, clasificación de la desnutrición. La desnutrición va a haber en grados, el grado más leve, el grado moderado, el grado severo. Hay un orden, una jerarquía que se va a respetar. La escala de Glasgow para evitar el estado de conciencia, de 3 a 8, de 9 a 12 moderado, de 13 a 15 leve. Y puede ser también la clasificación de una quemadura de primer grado, segundo grado o de tercer grado. Y así estas variables cualitativas de forma ordinal son aquellas que llevan un orden o una jerarquía. Las nominales son aquellas que presentan valores no numéricos y no existe un orden, es decir, que no afecta en la interpretación si primero está el grupo sanguíneo A, B o el AB o el O, ¿no? No hay una jerarquía en esas. El tipo de enfermedad, si es la persona infecciosa diagnosticada con COVID, ¿no?
o es una gripe, o es tuberculosis, o dengue, el estado de la enfermedad no es una jerarquía. El órgano afectado por enfermedad, si está afectando los pulmones, al hígado, los riñones, al corazón. Una, una variable cualitativa nominal es simplemente que se va a nominar a la variable en sus diferentes categorías. Las variables cuantitativas son aquellas que sí se pueden cuantificar, que sí se pueden darle un valor numérico. Esas pueden ser discretas y las continuas. Una variable cuantitativa discreta es cuando toma solo ciertos valores en el intervalo considerado y no admite valores intermedios entre los valores consecutivos. Ejemplo, número de pacientes atendidos, es decir, son números exactos. Se ha atendido 5 pacientes, 10 pacientes o 20 pacientes. No hay que se ha atendido 5 pacientes y medio, 7.8, no son valores ya establecidos. Número de cirugías realizadas, número de comprimidos recetados por tratamiento, cantidad de fracturas óseas diagnosticadas, es decir, son números enteros. En cambio, las variables cuantitativas continuas son aquellas variables que permiten valores intermedios, ¿no? Por ejemplo, el peso. En el peso podemos tener, por ejemplo, yo peso 70.5, ¿no? Otros estarán pesando 60 de repente exactos, otros estarán 54.3. Entonces, a eso se refiere de que permite valores intermedios. El nivel de creatinina, por ejemplo, 0.8, el nivel de colesterol también. Entonces, existen valores en los cuales existen decimales. A eso se refiere las variables cuantitativas continuas. Bien, entonces, ya una vez descrito qué son las variables y cuáles son las formas de clasificar las variables, también es importante tomar en cuenta dentro de lo que es la estadística, qué es la población y qué es la muestra, porque siempre vamos a tener que trabajar ya sea con toda la población de estudio o con una sola muestra. La población es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse una determinada característica susceptible a ser estudiada, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar la prevalencia de presión alta en un grupo de población. Entonces, esa es la característica a estudiarse. La muestra se denomina muestra a una parte de la población seleccionada de acuerdo con un plano regla con el fin de obtener la información acerca de la población del cual proviene. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas en Cochabamba tienen presión alta. Eso se llama determinar la prevalencia de la enfermedad. Tendría que estudiar a todos los habitantes que están en Cochabamba. Aproximadamente tendría que hacer una encuesta a 2 millones de personas. Entonces tendría que movilizar una cantidad inmensa de personal que vaya a encuestar a todos si tienen o no tienen presión alta, gastar bastantes recursos económicos en fotocopias para la encuesta, en incentivos para el encuestador, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es viable y por eso es que se selecciona una muestra, para que así yo pueda reunir la cantidad mínima de pacientes, de personas que tengan las mismas características de la población y que con esa mínima muestra yo pueda sacar una conclusión y poder hacer una estadística inferencial y decir en todo Cochabamba se ha evaluado a 300 personas y se ha determinado de que la prevalencia de la presión arterial es en un 20%. Por tanto, en todo Cochabamba, la prevalencia de la hipertensión es del 20%. Entonces, esta muestra me permite ahorrar tiempo, recursos económicos y poder sacar conclusiones a través de la estadística inferencial. Entonces, tenemos aquí un primer ejemplo. Dice, ¿no? Un grupo de investigadores quiere estudiar la prevalencia de hipertensión en adultos en un país. Por ello, seleccionan 800 adultos de diferentes hospitales y analizan su presión arterial. ¿Cuál sería la población y cuál sería la muestra? A ver, si del público se animan a participar.
A ver, ¿quién me quiere participar mencionando cuál es la población? Los adultos en un país, doctora. ¿Y la muestra? ¿Serían los 800 adultos seleccionados de diferentes hospitales? Muy bien. Entonces, la población son todos los adultos de este país y la muestra son los 800 adultos seleccionados de los diferentes hospitales. Aquí tenemos uno segundo. Un laboratorio farmacéutico desarrolla un nuevo medicamento para la diabetes mellitus tipo 2. Para probar su efectividad, seleccionan a 200 pacientes diabéticos de 3 hospitales y le administran el medicamento durante 6 meses. ¿Cuál sería la población y la muestra? Bueno, me olvidé decir que va a haber premios que les van a proporcionar los organizadores del evento. Así que ya le Doctora, debemos un premio a la anterior compañera. Sí, escucho. la población serían todos los pacientes con diabetes tipo 2 y la muestra sería los 200. Sí, igual que en el anterior caso, todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 resulta ser la población y la muestra los 200 pacientes diabéticos seleccionados de los tres hospitales, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos ya enfocados, estamos ya, comprendemos qué es una población y qué es la muestra por las dos respuestas buenas que hemos recibido. Y bueno, ahora, lo más importante es saber cómo voy a escoger a esos 200 pacientes, ¿no? A esos 800 pacientes de la presión alta. Voy a escoger, no sé, a los 200 que están más cerca del hospital para que les haga las pruebas. Voy a escoger a los 800 que son mis amigos. O cómo voy a hacer esta selección. A eso se llama el proceso de muestreo. El proceso de muestreo consiste en seleccionar a una población que sea representativa, al grupo de personas que sea representativa de la población de estudio. Este muestreo puede dividirse en dos tipos, el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. El muestreo no probabilístico tiene más sesgo de error. Puede ser que yo cometa un error en la selección. Por eso, para hacer investigaciones científicas con un buen valor científico, se recomienda siempre hacer un muestreo probabilístico. Pero en ocasiones, dependiendo de la enfermedad o del tipo de estudio, no va a haber otra más que hacer un muestreo no probabilístico, que es un muestreo de conveniencia o de juicio. En cambio, el muestreo probabilístico, ahí todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser incluidos en la muestra. Así, el muestreo probabilístico, que existen también tres tipos, los cuales pueden ser muestra de participantes voluntarios. Entonces, yo digo, a ver, vamos a hacer un estudio para determinar quiénes tienen diabetes en los estudiantes de tercer año de la Facultad de Medicina. Entonces, levantan la mano y están los voluntarios. Los participantes responden a una convocatoria de forma voluntaria, pero puede ser que de repente levantaron la mano todos aquellos que tienen, no sé, están con sobrepeso y quieren saber si realmente tienen diabetes, ¿no? Ahí voy a correr un riesgo de que estoy seleccionando solamente a aquellos que ya tienen obesidad o sobrepeso. Muestra de expertos, la opinión de los conocedores sobre un tema de estudio. De repente quiero hacer un estudio sobre una patología, por ejemplo, Chagas. Entonces reuniré a los expertos en Chagas para poder hacer una encuesta, porque mi estudio se trataba de hacer una encuesta sobre mitos y puede ser verdades y mitos sobre la enfermedad del Chagas. Estudio de caso es otra forma de muestreo no probabilístico donde se estudia una unidad básica que puede ser una persona, una familia, una institución. Se busca el entendimiento a la profundidad de un caso de estudio. Yo quiero estudiar sobre aquellas familias que tienen el síndrome de Burnout, por ejemplo, ¿no? Y voy escogiendo varias familias y voy haciendo un estudio específico. Otra forma es el muestreo por cuotas para investigaciones de opinión o mercadotécnicas, seleccionando cuotas previamente establecidas. Puedes seleccionar grupos establecidos. Muestreo por conveniencia o a criterio. Se aplica a criterio del investigador recomendable para pruebas piloto. Yo quiero hacer un estudio del consumo de tabaco en los estudiantes de nutrición.
Entonces voy a escoger un grupo piloto para ver si es viable realizar este estudio. Muestreo por bola de nieve, los encuestados encuestan nuevos participantes, se utilizan poblaciones de difícil acceso, es decir, uno va invitando a otro y así se va generando mayor población. En cambio, el muestreo probabilístico, los tipos que hay, podemos ver el muestreo aleatorio simple. En este, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser incluidos mediante números aleatorios. Es como los bolillos, ¿no? Si yo voy a hacer una investigación en los estudiantes de la Facultad de Medicina, tengo que tomar en cuenta desde primero hasta internado. Voy a colocar bolillos y voy a citarlos un día a todos en el auditorio azul y vamos a hacer un bolillo y ahí vamos a escoger quiénes salen en esta selección aleatoria simple. Otra forma también es poder hacer un muestreo sistemático. Se enumera de forma ordenada la población. Voy a pedir la lista de todos los estudiantes de primero, de segundo, de cuarto, de quinto y de internado y voy a dividir, ¿no? Si yo quiero hacer una selección de 100 estudiantes, ¿cada cuánto tengo que seleccionar al estudiante? Entonces dice, la muestra se obtiene con cada 10. En la Facultad de Medicina somos más de 2.500 estudiantes, entonces voy a dividir entre 100 y así me va a determinar cada cuánto voy a seleccionar a un integrante. Cabe recalcar que aquí en el muestreo sistemático la población debe ser homogénea, es decir, todos deben ser estudiantes registrados en la Facultad de Medicina. Ese va a ser mi criterio de inclusión. El otro es el muestreo estratificado, cuando la población no es homogénea. Se divide la población en grupos homogéneos o estratos. Por ejemplo, voy a tener un grupo de estudiantes de la carrera de medicina, otro de la carrera de nutrición, otro de la carrera de fisioterapia. Ahí mis estratos son homogéneos en relación a una preferencia de una carrera. Por favor, ¿podemos apagar los micrófonos? Otro tipo de hacer un muestreo es el muestreo por conglomerados. Se usan en poblaciones grandes y dispersas, se seleccionan grupos conglomerados. Por ejemplo, eso se puede utilizar en las cuadras, ¿no? Por buena suerte, en Cochabamba, por ejemplo, están divididas casi en cuadras que se pueden delimitar. En cambio, en Santa Cruz están delimitados por los anillos, ¿no? Y ese sistema de distribución de las casas se puede utilizar también para poder seleccionar por conglomerados. Para cada conglomerado se usa una réplica más pequeña de la población. La muestra se saca de las unidades de cada conglomerado. Entonces aquí tenemos los conglomerados que se han seleccionado y de ahí se va escogiendo de cuáles se puede tomar los integrantes y formar un conglomerado en general. Bien, entonces ya hemos determinado el tipo de muestreo que vamos a utilizar y vamos a ver ahora cuántas personas van a ser. ¿Por qué seleccionamos 800, por ejemplo, en el caso de la presión alta, determinar la hipertensión alta, y por qué hemos seleccionado 200 en el caso de los diabéticos? Eso va a estar determinado, eso se llama determinación del cálculo del tamaño muestral. ¿Cuánto es el mínimo número de personas, de individuos, que es necesario para que mi investigación sea científicamente aceptada? ¿Será que 200 es correcto? ¿Será que 800? ¿O por qué no me quiero arriesgar y mejor haré 1000 para que mi muestra sea significativa? Eso tiene una explicación, se utiliza una fórmula, dependiendo si estoy hablando de una población finita, es decir, una población que conozco. Si es una población que conozco, por ejemplo, habitantes de una comunidad X, póngase la comunidad de Chirusi, allá en Punata, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la población ahí es de 2.000 habitantes. Entonces, una población, un número conocido, número de estudiantes de un curso, número de trabajadores de una empresa, número de taxistas de una empresa, etcétera, ¿no? Entonces, con estos, nosotros sabemos el número. Ahí vamos a aplicar esta fórmula donde N simboliza la población, Z significa el nivel de confianza que voy a aplicar, E significa el nivel de error estimado que voy a admitir,
P significa el porcentaje de ocurrencia o prevalencia de la patología, y Q el porcentaje de no ocurrencia, ¿no? Es decir, lo contrario. El nivel de confianza significa cuánto de precisión voy a tener con mis datos. Y el error es lo contrario, para que así el error que voy a admitir. Dentro del área de salud, nosotros admitimos un nivel de confianza del 95% y por lo tanto un 5% de error, ya que las precisiones, generalmente, si queremos llegar a un 100% de precisión, tendríamos que tomar casi a toda la población. Pero si queremos llevar a un 95% de nivel de confianza, la cantidad de participantes se va a reducir. Entonces, se aplica esta fórmula y el nivel de confianza, dependiendo del nivel de confianza, el valor de Z o el nivel de confianza está determinado al 95%, al 97%, al 98%, el valor de Z y también el nivel de Z al cuadrado. Se aplica la fórmula, se intercambian los valores, se reemplazan los valores y se saca la población. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Se realiza una encuesta en un determinado colegio para determinar el nivel de motivación de aprendizaje de la materia de matemáticas. Sabiendo que existe 700 estudiantes, sacaron una muestra con un nivel de confianza del 97% y un error del 3%. Entonces, aquí conocemos la población, es de 700. El nivel de confianza que nos están pidiendo es de un 97%, el error de un 3%. La probabilidad de que estén motivados o no estén motivados va a ser del 50%, ¿no? Mucho va a depender esto de que revisemos también la literatura. Se han hecho algunos estudios anteriores de nivel de motivación. En general estamos asumiendo que es un 50%, pero esto varía. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar el nivel de diabetes, vamos a tener que buscar en la literatura cuál es la prevalencia de la diabetes. Por ejemplo, el nivel de la prevalencia de la enfermedad del Chagas está en un 20%, ¿no? Entonces vamos a ir variando la prevalencia. Se reemplazan los valores y vamos a sacar el dato, cuánto llegaría a ser el porcentaje. Vamos a ir viendo más adelante esto. Entonces, hemos calculado el tamaño de muestra. En general suele ser entre 300 a 370, 380, casi en la mayoría de las investigaciones de tipo observacionales. Y en estas vamos a determinar aquellas mediciones que son de tendencia central y aquellas que son medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central van a ser la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética, también conocida como promedio, ¿no? La media aritmética o promedio, es decir, de todas las observaciones que tenemos, en un curso tengo 50 estudiantes y los 50 estudiantes se les ha medido su peso. El peso de estos oscilaba entre los 30 kilos a 70 kilos. Y en esas 50 observaciones tengo que sumar todas las 50 observaciones y dividir entre el número 50 entre el número de observaciones. Es como el promedio que se saca, ¿no? De todas las, es lo que se hacía en el colegio, ¿no? De todas las notas que tenemos, sumamos todas y dividimos entre el número de materias que tenemos. Entonces, es un dato que nos lanza el promedio o la media aritmética. La mediana hace relación al valor situado en la posición media luego de haber ordenado los valores. Es el punto medio de la observación. Y la moda, como dice su nombre, es el valor observado con mayor frecuencia. Entre las medidas de dispersión vamos a tener el rango, que es desde dónde hasta dónde van las observaciones, cuál es el valor más mínimo y cuál es el valor máximo. La varianza, de dónde a dónde van a variar los números, y la desviación estándar también es una medida que se va a relacionar con la varianza. Entonces, vamos a ir aplicando esto. Aquí hay un ejemplo práctico, determinar la frecuencia cardíaca en reposo. Un grupo de estudiantes de medicina de segundo año en la práctica de la materia de fisiología se tomaron la frecuencia cardíaca en reposo en latidos por minuto. El grupo estuvo conformado por 11 estudiantes. Los datos obtenidos fueron 60, 62, 64, 65, 66, 66, 66, 67, 68, 70, 72. Como pueden ver,
estas 11 determinaciones de la frecuencia cardíaca ya están ordenadas de menor a mayor y de estas tenemos que determinar, calcule las medidas de tendencia central. Entonces, lo primero para poder realizar este tipo de cálculos es tener los datos ordenados. Cabe recalcar que este tipo de análisis también se lo puede hacer de forma automatizada en Excel, se lo puede también realizar en programas que son estadísticos, ¿no? Como puede ser el SPS, puede ser EPINFO, puede ser el Stata, y algo más sencillo y fácil en Excel, ¿no? Se agarra los datos y se calcula, ¿no? Calcular la media, el promedio, calcular la moda y automáticamente nos saca el número. Pero aquí lo importante es que ya tengo el valor, tengo la media, la moda, la mediana calculada, pero ¿qué representa eso? ¿Qué significa? Eso es lo que debemos de poder interpretar los datos. Lo principal es hacer de forma manual uno de esos ejercicios y poderlos interpretar y así poder pasar también a los programas estadísticos una vez que yo ya lo he interpretado y ya lo he comprendido. Entonces, una vez que hemos ordenado los valores, vamos a ver, hemos mencionado que las medidas de tendencia central son el promedio, la mediana y la moda. Podemos ver que la moda, por ejemplo, es el valor que más se repite. ¿Cuál es el valor que más se repite? 66. Muy bien, entonces por favor anoten el nombre de la participante para que le den su premio al finalizar la sesión. El valor que más se repite entonces es 66, esa es la moda. La mediana se calcula, es el valor que se localiza en el centro. Entonces vamos a contar, el valor que está en el centro son 11 valores, entonces tendrá que recaer en el número 11, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mediana también recae sobre el número 66. Y por último, calculamos el promedio. El promedio es que sumemos todos estos valores y dividamos sobre 11 y ahí también nos sale un valor. Entonces, aquí ya lo tenemos calculado, la media o promedio, se ha sumado todos los números, ha salido 726 dividido entre 11, sale 66. La mediana, que es el valor medio que hemos localizado, que también era 66. Y la moda, el valor que más se repite, es 66. Entonces, aquí tenemos nuestros tres mediciones de tendencia central, donde se localizan mis datos. Aquí en esta gráfica ubicamos dónde están. En 66 está localizado tanto la media, está localizada la mediana y está localizada la media, la mediana y la moda. Los tres están localizados en el centro. Entonces, si hacemos la gráfica, podemos ver, aquí está el primer estudiante, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y ahí tenemos a los 11 estudiantes con sus diferentes valores de frecuencia cardíaca y podemos ver que tiene una curva que se origina con estos valores que hemos encontrado. Bien, entonces ahora nos piden que hallemos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, como hemos mencionado, van a ser el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango es el valor más inferior y el valor más superior que hay. Se resta, ¿no? El valor superior menos el valor inferior, ¿cuánto es? Desde un número hasta qué número hay el rango en el cual fluctúan los valores de los participantes. En este caso, 72 es el valor más alto y 60 el valor más mínimo. Y 12 resulta que es el rango que existe en estos valores. Y la varianza se saca a través de una fórmula en el cual se calcula a través del promedio, el número de observaciones menos 1, igual sale 12. Esta varianza se lo va a sacar una raíz cuadrada de la varianza y sale 3.46. Entonces aquí tenemos el valor del rango, el valor de la varianza y el valor de la desviación estándar. Y se grafica. Aquí tenemos la línea media es el promedio, la moda y la mediana que habíamos calculado. La línea verde es la primera desviación estándar. Por ejemplo, 66 era el valor que hemos calculado la frecuencia cardíaca. Dice que la desviación estándar es de 3.46. 66 más 3.46
sale 69.i, ¿no? Y está localizado en esta parte. Menos 66 menos 3.46 sale 63 punto algo, ¿no? Entonces ahí localizamos, es decir, que los datos en este estudio se van a localizar en una desviación estándar, desde 63 hasta 69. Pero los valores de tendencia central, en mayor proporción, los datos se localizan alrededor de 66 latidos por minuto. Pero existe el 25% de nuestros participantes que su frecuencia cardíaca oscila entre 63 y 69. Esto nos sirve para ver si nuestra población tiene los datos dentro de lo esperado, dentro de este rango, dentro de este margen, ¿no? Esto es muy útil en caso de determinar, por ejemplo, la desnutrición. Los niños van a tener un peso ideal que va a estar dentro de la mediana, la moda y la media. Pero cuando los niños tienen un bajo peso, vamos a admitir hasta una derivación estándar, es decir, que disminuyan menos, ¿no? Pero si disminuyen menos 2 derivaciones estándar, menos 3 derivaciones estándar, eso ya es un factor de riesgo en caso de los niños con desnutrición. Entonces, en esta parte hemos podido repasar lo que son las medidas de tendencia central. Voy a hacer una pregunta al público. ¿Cuáles serán las medidas de tendencia central? Por favor, levante la mano quien quiera participar. Adelante, sí. Por favor, quien tiene la mano levantada. Belén, Celina. Adelante. La medida, la moda y la media, ¿no? Ok, ¿cómo se calculaba la mediana? Belén. No era la media. eh, Ay, me confundí, lo siento. Ya, ok, una más fácil. ¿Cómo se calculaba la moda? ¿Era el número que mayormente se repetía? Sí, exacto. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles eran las medidas? Bueno, aquí. ¿Cuáles eran las medidas de dispersión? ¿Alguien del público? Para ir regalando los últimos premios. Ángel, por favor, Ángel. Y Lenny Vargas después. Ángel Rodrigo Arias, por favor. Lenny, entonces Lenny, por favor. Adelante. Serían el rango, la variancia y la desviación estándar. Muy bien. ¿Cómo se calculaba el rango? Midiendo el valor máximo 72 y el menos mínimo. 60. Sí, ok. El valor máximo menos el valor mínimo. Ahí como está en la pantalla. Muy bien. Bueno, entonces, aquí hay otro ejemplo también de la presión arterial que nos dice, ¿no? Un médico quiere analizar la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio en un grupo de 10 pacientes con hipertensión. Tras la medición obtiene los siguientes valores. Ahí tenemos 135, 140, 138, 142, 135, 150, 138, 135, 148, 140 de los 10 participantes. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando tengo mis datos? Una pregunta al público. Bueno, lo primero que hacemos es poder organizarlos de menor a mayor, para que si nosotros podemos hacer los cálculos tanto de la moda, la mediana y la media aritmética, ¿no? Aquí hemos hecho el cálculo de estos datos y sale el promedio de 140. La mediana, ubicándonos el valor que está en el centro,
En este caso, como es un número par, 10, se agarra el cuarto valor y el quinto valor, se suma a ambos y se divide entre 2. 139 llegaría a ser la mediana y la moda es el valor que más se repite. En este caso, el 135 es el valor que más se repite. Ahí tenemos los 3 valores de tendencia central. Nos faltaría calcular los valores de dispersión, pero eso les vamos a dejar a ustedes para que lo puedan calcular. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la presentación. Ha sido una presentación puntual, muy resumida, porque como les digo, la bioestadística es muy amplio y espero que con esto por lo menos les haya motivado que puedan seguir con con esta, este módulo, esta temática de la bioestadística. Y bueno, estamos aquí también para poder apoyar a todas sus iniciativas y agradezco a todas las personas que han estado en sala. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, creo que no, nadie tiene por el momento ninguna consulta. Agradezco su asistencia. Se nota que tienen muchos deseos de aprender, no los pierdan. Creo que hay muchas, bueno, hoy día creo que había muchos agasajos, muchas fiestas y el hecho de que ustedes estén presentes escuchando una charla de metodología de investigación, de estadística, eso dice mucho de ustedes. Sigan adelante con mucho esfuerzo, mucho empeño. Les dejo ahí mi correo, mi número de celular, si quieren hacer alguna consulta o si quieren venir a hacer algún curso, alguna investigación, ahí donde el lugar donde trabajo, bienvenidos. También vamos a poder hacer ciencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Bueno, chicos, con esto damos terminado el curso sobre metodología de la investigación y bioestadística aplicada. No olviden dejar sus nombres, aquellos que ingresaron recién para la segunda charla en el chat, para poder obtener lo que es el certificado. Buenas noches.